Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, quiero manifestar mi gran satisfacción de que hoy, por primera vez en los 11 años de Corriente de Pensamiento, esté con nosotros un gran embajador, un querido amigo por quien siento un profundo respeto. Yo me acuerdo que él era funcionario de la embajada en Paraguay como segundo secretario. Allá cuando el 83-87 me tocó regir los destinos de mi provincia. Y además tenía un gran embajador, nuestro país entonces, don Raúl Quijano, hoy desaparecido. Después fue embajador, cónsul en París, embajador en Canadá, embajador en Naciones Unidas y después embajador también en China. Así que vaya si podemos hablar de política exterior con mi querido amigo el doctor y embajador César Mayoral. Querido César, te agradezco enormemente tu presencia. He logrado que vinieras después de un tiempo, pero con toda tu transitar por el mundo no era tan fácil tenerte. Y hoy tengo el gran gusto de que estés en Corrientes de Pensamiento. Nos conocimos hace unos años, estuvimos en Canadá con vos cuando eras embajador. Así que yo te preguntaría, lo primero, porque yo le doy una enorme trascendencia a la política exterior, es decir, a nuestra inserción en el mundo globalizado y competitivo. Entonces te dejaría a vos, que sos fui un magnífico embajador y podés hablar de este tema. Después tocaremos algunos otros, que te explayes con total tranquilidad de cómo ves nuestra situación, o nuestra política exterior y nuestra situación en el mundo. Bueno, ante todo, muchas gracias, los elogios inmerecidos. No. Somos amigos de hace mucho tiempo y es un honor estar en este programa que ya lleva 11 años, me decían. 11 así años. Que debe ser un programa bueno, si no, no dura 11 años. Por ahí no tienen lástima. Por ahí, O pero no creo que compasión. sea por eso, no. No, el tema de la política exterior tiene un problema, yo creo que forma parte de los problemas que tiene la Argentina, que es debido al hecho de que la formulación de la política exterior debe ser la consecuencia de un debate nacional. Exacto. No que llegue alguien y diga vamos a hacer esto, y cuando viene otro gobierno dice vamos a hacer lo otro, o vamos a hacer lo de más allá. Desde el año 46 que llega el general Perón al poder, todos los gobiernos cuando llegaron dijeron lo mismo, que iban a insertar la Argentina en el mundo porque no estaba insertada. O sea, creo que esta redundancia en querer insertar forma parte de esa inestabilidad política argentina que se trasunta en lo exterior en no tener lo que se llaman políticas de Estado. Exacto. Las políticas de Estado, ¿qué son? Son aquellas políticas que comparte el conjunto de la sociedad y que la sociedad política lleva a cabo independientemente de qué gobierno esté a cargo del poder. Entonces yo creo que digamos que lo que falta es la definición de qué país queremos y dónde queremos situarnos. Eso no lo decidimos solamente nosotros, porque la Argentina es un país que tiene 40 millones de habitantes. Exacto. No es un país intermedio, digamos. No, nosotros creo que hemos pecado muchas veces de considerar a la Argentina más de lo que es en el mundo. Esto no quiere decir que no sea un gran país, ni el mejor país a lo mejor para vivir en él. Pero los otros también viven y en la consideración general depende mucho de lo que decidan los otros para saber qué definición tenemos de nuestro país. Además, tus destinos han sido lindos desafíos, eso lo reconozco. Habiendo conocido China 12 años después al verla, me sorprendí enormemente. Cónsul en París, Naciones Unidas, y también, por supuesto, Canadá, que es un gran país. Ahora, César, yo digo lo siguiente. Pienso que la profesionalidad de la Cancillería. Brasil, por ejemplo, es un país que no tiene embajadores sino de carrera. Acá hay dos obras magníficas de don Carlos Manuel Muñiz. Yo me acuerdo que estuve en el almuerzo que él te brindó cuando iba a ser embajador de Naciones Unidas en el CARI, en el Consejo Argentino
de las relaciones internacionales, una de sus magníficas obras, y la otra, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Entonces yo digo, y hace 2 días creo un artículo de Dante Caputo con respecto a alguna incorporación como embajadores, a lo mejor a gente que no tiene muchos antecedentes, ¿no? Y ustedes que son egresados del instituto, ¿cómo ven ese tema? Bueno, obviamente que el tema de nombrar embajadores políticos es un tema que realizan algunos países. Por ejemplo, Brasil, como dijiste, no tiene ningún embajador que no sea de carrera. Algunos países lo hacen, por ejemplo, Estados Unidos nombran a un embajador porque puso plata para una campaña, pero la embajada no la maneja ese embajador, sino que la maneja el ministro consejero, etcétera. Yo creo que es un error nombrar embajadores políticos si esos embajadores políticos no tienen una causa por la cual fueron nombrados. Si yo conozco a alguien que tiene una muy buena relación... A veces son exilios lo demás. Bueno, exilios, buenos exilios, ¿no? Por eso digo. No, yo creo que digamos que hay un límite, hay una posibilidad de nombrar algunas figuras trascendentes, sí, etcétera, como puede ser o como ha habido en la historia de la diplomacia argentina. Pero fundamentalmente los diplomáticos son los que tienen que ocupar las embajadas, no eso de que los diplomáticos llegan hasta un lugar y después se nombran políticos que lo que les interesa no es estar allí, sino cómo van a continuar después. A lo mejor 4 o 5 pueden ser, sí, pero no más, ¿no? Depende de los momentos y depende qué se quiere hacer. Por eso volvemos al qué país queremos. Digamos, ¿Qué política exterior vamos a llevar a cabo? Claro. Porque, digamos, un político lo que le interesa es el momento en que está viviendo, no le va a interesar mucho más. Entonces, su vida diplomática termina el día que se va. Así es. Entonces, a veces sí, los presidentes, los jefes de Estado tienen compromisos políticos y los tienen que tomar. No vamos a ser inocentes. Pero lo que es cierto es que no puede haber una cantidad indefinida de gente que entra a la Cancillería porque es amigo del presidente o tiene ganas de estar en una embajada. Ahora, yo te pregunto esto, querido César. Nuestra Cancillería, ¿cómo está funcionando? Bueno, hoy yo creo, si soy sincero, está funcionando mal. La prueba está, digamos que se han hecho 2 hechos. Uno, el tratado o el memorándum que se firmó con Irán. Bueno, te iba a preguntar eso. Y otro, fue el voto en Naciones Unidas respecto a la secesión de Crimea, que en el Consejo de Seguridad votamos en contra de Rusia y en la Asamblea votamos en un voto de abstención. Hubo dualidad en la actitud. Eso 15 días después. Y además, digamos, en un hecho que es muy malo para los intereses argentinos en las Malvinas, porque se votó en abstención de un tema que hace a la integridad territorial. Yendo a lo de Irán, yo creo que, digamos, todo el mundo sabe que ese acuerdo no se va a cumplir y que ha sido un acuerdo que ha ido contra el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Y ahí lo harán la justicia también. Es decir, la Cámara de la capital claro. ha fallado contra el acuerdo. El gobierno dice que va a apelar. Yo creo que el gobierno con esto lo que hace es ganar tiempo a ver si termina el tema antes de que se vaya. Ahora, César, querido, que tiene una gran experiencia, yo digo que a veces no es imputable solamente a un gobierno, sino que hay asignaturas pendientes que tenemos desde hace varios No tiempos. cabe duda. Y yo el martes, cuando dije algunas cosas, a lo mejor decirlo nada, pero dije que hay varias asignaturas en estos 30 años de democracia que tenemos que tratar de llevarlas adelante, y que la sociedad es gran responsable de que esto se haga. Porque uno no, por quedar bien y decirle a la gente lo que quiere escuchar, no le hacemos un favor al país, creo que lo perjudicamos. Queremos decirle a la gente las cosas que realmente creemos que suceden. A lo mejor estamos equivocados, pero por lo menos se larga esto para el debate, para el análisis, para el diálogo incluso. No, yo creo que, como vos decís, digamos, hay una responsabilidad de la dirigencia, de todos los sectores, pero la dirigencia política de proponer las cosas. Digamos, no se puede dimitir. Yo creo que, digamos, la sociedad no debe abstenerse de escuchar. Tiene que ser protagonista, ¿no? Y para ser protagonista, la clase política tiene que decir qué es lo que quiere realmente. No andar dando vueltas con respecto a algunos temas porque están de moda o porque es políticamente correcto. Yo creo que, digamos, que si uno se mueve mucho... Somos muy afectos a los modismos, claro, ¿no? si uno se mueve mucho... Algunos se va a un lugar y varios
siguen el mismo camino, ¿no? Si ponen como se hacía si venían los indios, se pone Es. la oreja contra el piso y si se escucha ruido, bueno, ahí se sabe que vienen los indios, ¿no? Ahora hay un tema que para mí es fundamental. Nosotros no estamos en organismos como por ejemplo el BRICS, donde está Brasil. Nosotros no imputables solamente a esta gestión. Y después tenemos el fenómeno China, que vos fuiste embajador allí. Vos fuiste embajador y yo digo Pekín, Shanghái, Guangzhou, bueno, la recuperación de Hong Kong. Eso. ¿Por qué no le decís un poco a los televidentes el fenómeno? Bueno, con China yo creo que, digamos, el primer tema que creo que hay que dejarlo claro a la sociedad argentina es que China no vende paraguas. Exacto. Que China no vende baratijas, sino que vende productos con alta tecnología, como son las computadoras, como son los teléfonos celulares. O sea que está, y no hablemos en el plano militar, está a la cabeza de los países que tienen una tecnología más avanzada. No es Estados Unidos en ese sentido. Estados Unidos le lleva mucha ventaja, las universidades americanas están a la cabeza de la investigación y el desarrollo de esa investigación, pero China es un país que pasa a ser la primera economía mundial de acá a 10 años. Yo pienso que algo vos. No, eso seguro. Yo estuve en una oportunidad que me invitó el gobierno chino y 12 años después. Y la transformación de Shanghái fue impresionante. Es brutal. Brutal. No había hotel como la gente. Después había... Sí, de un pajonal hicieron... No, y sabés que había empresas de todo el mundo. No, las hay. Bueno, hay 60.000 empresas americanas en China. Y hay 1.400.000 habitantes, ¿no? 1.400. 1.400 millones, perdón. Sí, casi 1.400. Y está India, bueno, sí, con el ASEAN, sí, que tiene 1.100.000, 1.100 millones. Y ahí tenés 2.000. Esa es la ventaja estructural que tiene la Argentina, digamos, que todo el Asia va a necesitar y necesita alimentos. Claro. O sea, alimentos que no es vender solamente el poroto de soja, sino es vender ese alimento agregándole valor, haciéndolo aceite, haciendo los speller, tratando de hacer harina. Es decir, hay un conjunto de cosas que tiene la Argentina para abastecer a estos países que tienen una población muy, muy grande y que como están creciendo, empiezan a consumir proteínas. Y ahí está el futuro de la Argentina. Si hiciéramos bien las cosas, ¿no? Si hiciéramos bien las cosas, que no quiere decir no vender productos industriales. El problema es que a China hoy venderle un producto industrial es casi imposible. Casi imposible. O sea, Tienen todo ello. Si todo lo que vemos por acá, esta mesa, ese vaso, ese sillón, China lo hace más barato y mejor. Ahora, querido César, una cosa que te iba a preguntar hoy, bueno, hablamos primero en general. Yo digo, entre Pekín, Shanghái, Guangzhou y Hong Kong, creo que son 200 millones de habitantes entre estas ciudades. Sí, más o menos. Cierto que ellos ya tienen un ingreso per cápita de 20 mil millones de dólares. Digamos, ¿las ciudades o No. el país? 20.000 dólares per cápita. Esas ciudades posiblemente lo tengan. Yo digo, me refiero justamente a Esas esas ciudades ciudades. posiblemente lo tengan y, digamos, hay más riqueza. Un ingreso per cápita. Además crece, hoy se está diciendo que China crece poco, pero crece al 7,4. Pero es una decisión de ellos, no pero crecer aparte, tanto, 7,4 es el doble de lo que crece cualquier economía occidental, o el triple. Y es verdad lo que decís vos, en el hecho de que China ahora empezó a privilegiar el consumo. A privilegiar el consumo. No la exportación, y lo que sí necesita es un tiempo. Y ha modificado bastante las estructuras productivas de China. Todavía hay un sector grande del campesinado que es pobre y no tiene las cosas que puede tener el ciudadano de los países occidentales. Pero a este ritmo y a esta velocidad, si continúa, China va a lograr que salgan de la pobreza 1.000 millones de personas. O sea, si China resuelve el problema de la pobreza, el mundo resuelve 1/3 del problema de la pobreza. Claro, ¿qué te parece? Y aparte a mí me gustaría saber qué haríamos nosotros si tuviésemos 1.300 millones de habitantes. Son 7.000 millones en el mundo y ellos... Por eso, y ellos, eso más si le agrega a India, son 2.400 millones. Es entre el 25 y el 30% de la humanidad. De la humanidad. Y lo otro creo, a ver si vos me ratificás o no, parece que hay una rectificación. Hablé de ratificación, hay rectificación del PBI para la medición. Sí, hay un cambio en la formulación del Producto Bruto que haría que China nosotros, creo. superaría
en 10 años a la economía americana. Y paradójicamente lo que menos quiere China es ser el país más rico del mundo. Claro. O sea, quiere serlo, pero no quiere parecerlo. Parecerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse de cosas que China hoy no quiere ocuparse. Hoy prefiere que si hay un conflicto en Medio Oriente se ocupe Estados Unidos o Alemania. Efectivamente. O sea, China no quiere involucrarse en lugares lejanos de su frontera. Lo que quiere es ser una potencia regional en el mar de China, que ni Japón ni Corea puedan discutirle esa primacía, que está apoyada obviamente por los Estados Unidos. Correcto. Y eso en el próximo decenio se juega el futuro en ese mar de China. Ahí Estados Unidos está cambiando su eje de preocupación del Medio Oriente al sudeste asiático y al mar de China. Claro, porque Estados Unidos sigue siendo el primer país lejos en tecnología. En tecnología, en capacidad militar. En capacidad militar. Ahora, querido César, y lo otro, yo digo, en las restantes ciudades de China es más o menos Bueno, yo recorrí... mucho menor. No, hay diferencias, obviamente, no es lo mismo el Tíbet o Claro. Xinjiang, que están en la frontera con Kazajstán, con Uzbekistán. Esas provincias son más pobres, pero hay obras de infraestructura muy grandes que van acercando. Sí, es como que se va acercando al centro de China. O sea, recordad que para China el centro del mundo es China. Es China. Es el imperio que desde ahí salió todo para ellos y fue el país o la región más importante del mundo hasta 1600, la más rica. Así es. O sea que para ellos lo que se hace ahora es volver a ocupar el lugar que siempre tuvieron. Bueno. No es que aparece un China ahora como si nada estuviese atrás. Así Ahora, es. como vos decís, hay diferencias, hay un campesinado, hay provincias más pobres, pero generalmente las capitales de provincia, etcétera, ya tienen las cosas que nosotros consideramos de confort. A ver si yo si mi observación fue más o menos acertada. Yo diría que ellos, voy a otro lugar, compiten las provincias ahí Claro. por la superar primacía. una a la otra, ¿no? Sí, compiten las provincias y compiten las propias empresas. Las propias empresas. Que son del Estado, que tienen diferentes dirigentes y saben que su futuro político depende de la administración de esa empresa o de la gobernación de esa provincia. Entonces no hay una estrategia central, sino que desde el centro se deja la competencia entre ellos. Ahora, a mí el país que yo admiro y respeto enormemente, donde también fuiste embajador, que es Canadá, ¿no? Bueno, Canadá es otra cosa, ¿no? No, ya sé, Es otra por eso digo. Pero, No, Canadá es un país que tiene la ventaja, digamos, de tener un vecino que le compra mucho. claro. Tiene Estados la ventaja Unidos. también de tener una población muy culta, muy educada. Ha logrado establecer puntos de contacto entre el Océano Atlántico y Pacífico, prácticamente con Estados Unidos. Sí. Es el único país que tiene las dos fronteras. Tiene Vancouver y tiene Vancouver. Quebec. O sea, es un país con mucho futuro y además tiene una democracia asentada. Seriedad Sí, tiene total. un sindicalismo que funciona, el respeto a los derechos humanos. O sea, es un país muy lindo para poder vivir. Bueno, de todos los destinos que estuviste, que no te envidio porque yo no soy diplomático, bueno, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. La tarea de Naciones Unidas es una tarea Y sí, eh, es más atrapante importante. también, Sí, ¿no? además, sobre todo si uno está en el Consejo de Seguridad. Atrapante, eso te iba a decir. Por el Que Consejo le de explicara a Seguridad, los televidentes un bueno, el poco. Consejo de Seguridad es como en el esquema que creó o que crearon los triunfadores de la guerra, se quiso diseñar los tres poderes que tiene un Estado en las Naciones Unidas. El Poder Ejecutivo es el Consejo de Seguridad, el Parlamento es la Asamblea y el Poder Judicial es la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que quedan ahí y son los ganadores de la guerra. Entonces, cuando un miembro no permanente, un país no permanente ingresa, como ingresamos nosotros y estamos ahora en ese consejo, tiene una importancia mucho mayor porque los permanentes necesitan de los votos y de los apoyos de los no permanentes. Aunque pueden sacar la resolución, ellos tienen que tener, digamos, por lo menos los 9 votos. Entonces, uno pasa a tener un peso más importante en las Naciones Unidas y está en el Consejo de Seguridad. Hace poco tiempo que falleció un gran embajador nuestro que estuvo a punto de ser secretario general de Naciones Unidas por el veto de la URSS de la Unión Soviética, no pudo ser, que don Carlos Ortiz de Rosas, ¿no? Que ha venido a este programa alguna vez. Y nos quedan 2 minutos, querido César. Pasa rápido. Te pregunto,
¿Todos los países están cubiertos? ¿Todas las embajadas están cubiertas? No. ¿O hay algunos que no? No, y creo que ni Estados Unidos tiene embajadas en todos los lugares del mundo, y es el que más tiene. Claro. Pero, digamos, nosotros debemos tener unas 75, 80 representaciones en el exterior y debemos tener, no recuerdo mucho, pero digamos unos 30 o 40 consulados. Muchos de ellos en los mismos países donde están las embajadas. Hay un límite que es lo económico. O sea, si usted le cuenta a una persona de la calle cuánto cuesta una embajada, le va a decir para qué la tenemos, posiblemente. Claro. ¿Por qué tenemos una embajada, qué sé yo? Porque no quiero decir ningún país. Yo porque lo conocí al embajador de la India. Muy inteligente. Y es embajador en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Sí, hay muchos embajadores que tienen concurrencias con los países vecinos. Nosotros también, digamos, tenemos concurrencia en algunos países. Claro, sí, por o sea, supuesto. porque no se puede tener una... Pero, digamos, el límite es la economía y la importancia proporcional, digamos, que tiene el país. César, nos queda en un minuto, quiero que digas cómo ves el presente y el futuro. El pasado ya Se fue. Creo que está superado, tenemos que olvidarnos y tomar algunas de las cosas buenas del pasado. Tuvimos un canciller que fue premio Nobel, como Saavedra Lama. Pero ¿cómo ves ahora? Pues yo creo que se abre una oportunidad grande porque va a haber una nueva administración de acá a 1 año y medio. Entonces, todo el mundo sabe que el gobierno se va. Entonces, los que tienen posibilidades de llegar tienen un tiempo muy largo, un tiempo apreciable para estudiar los temas, para formar equipos, para ver hacia dónde se va. Digamos, yo creo que esa oportunidad de hacer una transición larga permite también la discusión. Y creo que también que, digamos, que las oportunidades de lo que viene son mejores porque el país todavía tiene grandes ventajas comparativas. Las tasas de interés en los Estados Unidos, China que sigue creciendo y comprando, el hecho de que tenemos una buena relación con los países latinoamericanos, sobre todo con el sur. Yo creo que, digamos, no hay temas muy conflictivos en nuestra región y la Argentina es un país que tiene una capacidad enorme en sus personas y en su riqueza natural. Entonces el tema es aprovecharlos y no seguir peleándonos por temas chiquititos. Eso es lo que yo creo más importante. Yo te agradezco enormemente tu presencia y te comprometo a algo. ¿A qué? Aunque discrepamos en algunas posturas que no tienen nada que ver, porque para mí las ideologías están perimidas, a que trabajes ahora que no estás como embajador, trabaje por estas elecciones de 2015, donde yo creo que no tenemos que echarle la culpa a nadie, sino pedirle a la sociedad que nos controle y que nos haga trabajar cada vez más. Yo estoy seguro que sí. Lo tenemos que hacer. Seguro. Tenemos que reunirnos y cambiar ideas y dialogar y buscar soluciones de fondo para la gente. Yo creo que hay buenos candidatos para el 2015. Y que haya buenos programas más que buenos candidatos. Exactamente, eso es lo que decía. Te agradezco enormemente, querido embajador y amigo. Gobernador y senador. A lo mejor somos senadores de nuevo. No sé, yo no dije nada, yo no soy candidato a nada, falta demasiado tiempo. Muy bien. Te agradezco mucho. Suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
La verdad que ha sido un placer que hoy esté con nosotros mi querido amigo, el embajador César Mayoral. Pero además ha sido sumamente claro, explícito, con gran profundidad de los temas que hacen a la política exterior y al mundo. Y él habló, al final, yo rescato esto en minuto y pico que tengo, el tema de los candidatos, que van a haber varios. Yo diría que primero los programas, después los candidatos. Y de acuerdo a lo que dijo César, o el embajador Mayoral, creo que es indispensable, reitero lo que dije el martes, que la sociedad sea protagonista, que la sociedad vigile, por dar una palabra, y siga la acción de los mandatarios a quienes elige, porque no es posible que con el enorme instrumento que es el voto se le dé la posibilidad a una persona de ejercer cargos públicos y que después no cumplan lo que prometieron en la campaña electoral. La gente está cansada de eso, pero para dejar de cansarse y para tener el orgullo de ser argentino, tiene que exigir a sus mandatarios que cumplan lo que realmente corresponde. Tiene que publicitarse los actos de gobierno. La gente tiene que saber lo que está pasando en el país y que tengamos una política exterior coherente, una política exterior que esté a tono con las necesidades del mundo competitivo y globalizado y que no improvisemos, que estudiemos en profundidad los temas, seamos previsibles, tengamos seguridad jurídica y tengamos reglas claras de juego para lograr la inversión nacional e internacional. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.